Audiolibros en Latino presenta a Lady Molly de Scotland Yard en El misterio del castillo de Fordwich. Es de extrañar que, cuando algunos de los más hábiles de nuestros compañeros en Scotland Yard estaban desconcertados sin saber qué hacer, el jefe recurriera instintivamente a Lady Molly. Seguramente, el misterio del castillo de Fordwich, como se lo llamaba normalmente, era un caso que, más que ningún otro, requería tacto femenino, intuición y todas esas cualidades de las que mi querida señora poseía más de lo habitual. Con la excepción del señor McKinley, el abogado, y del joven Jack de Burkick, solo había mujeres relacionadas con el caso. Si conoces del tema, sabes tan bien como yo que esta es una de las casas nobiliarias inglesas más antiguas, que se remonta a unos 600 años atrás, y que la actual Lady de Burkick es baronesa por derecho propio, ya que el título y las propiedades se heredan por línea general. Si conoces los detalles de este mundillo, también habrás descubierto que el difunto Lord de Burkick tuvo dos hijas, la mayor, Clementina Cecilia, la actual baronesa que lo sucedió, y la otra, Margaret Florence, quien en 1884 se casó con Jean Laurent Duplessis, un francés a quien Devret describe vagamente como de Pondicherry, India, y con quien tuvo dos hijas, Henriette Mary, heredera actual del antiguo título de baronesa de Burkick de Fordwich, y Joan, nacida 2 años después. Parece haber habido cierto misterio o romance en torno al matrimonio de la honorable Margaret Florence de Burkick con el apuesto joven oficial de la Legión extranjera. En aquel momento, el viejo Lord de Burkick era embajador británico en París y parece que tuvo serias objeciones a la unión. Sin embargo, la señorita Margaret, desafiando abiertamente el disgusto de su padre y arrojando la prudencia al viento, huyó de casa un buen día con el capitán Duplessis, escribiendo luego una escueta carta a sus familiares desde Pondicherry para anunciarles su matrimonio con el hombre al que más amaba en el mundo. El viejo Lord de Burkick nunca se recuperó de la terquedad de su hija. Se decía que era su favorita, y su matrimonio secreto y su engaño prácticamente le rompieron el corazón. Sin embargo, fue amable con ella hasta el final, y cuando nació su primera hija y la joven pareja parecía estar en dificultades económicas, les concedió una pensión hasta el día de la muerte de su hija, que ocurrió 3 años después de su fuga, al dar a luz a su segunda hija. Cuando, tras la muerte de su padre, la honorable Clementina Cecilia heredó el título y la fortuna, pareció considerar su deber interesarse por la hija mayor de su difunta hermana, quien, en caso de que ella no se casara ni tuviera descendencia, sería la heredera del título de baronesa del Burkick. Así fue como la señorita Henriette Mary Duplessis vino, con el consentimiento de su padre, a vivir con su tía en el castillo de Fordwich. Devret también informa que en 1901 asumió el apellido de Burkick en lugar del suyo propio, por licencia real. En caso de faltar ella, el título y las propiedades pasarían primero a su hermana Joan y posteriormente a un primo bastante lejano, el capitán John de Burkick, un joven oficial de la Guardia. Según sus sirvientes, la actual baronesa de Burkick es muy obstinada, aunque por lo demás no más excéntrica que cualquier solterona del norte de Inglaterra que tuviera una posición tan excepcional que mantener en la sociedad. La única faceta tierna es su carácter, por lo demás poco atractivo, es su gran afecto por la hija de su difunta hermana. La única faceta tierna es su carácter, por lo demás poco atractivo, es su gran afecto por la hija de su difunta hermana. La señorita Henriette Duplessis de Burkick ha heredado de su padre francés ojos oscuros, cabello negro y un cutis algo moreno, aunque sin duda es de su ascendencia inglesa de donde ha sacado una complexión algo masculina y una gran afición por todas las actividades al aire libre. Es muy atlética, sabe esgrima y boxeo, monta a caballo en cacerías y es una tiradora excepcional. Por lo que se sabe, los primeros indicios de problemas en aquella espléndida mansión coincidieron con la llegada a Fordwich de una joven y muy bella visitante, acompañada de su doncella, una mujer mestiza, de tez oscura y temperamento hosco, pero obviamente de una devoción perruna hacia su joven ama.
Esta visita pareció tomar por sorpresa a toda la casa, ya que su señoría no había mencionado nada al respecto hasta la misma mañana en que se esperaba a las invitadas. Entonces ordenó brevemente a una de las doncellas que preparara un dormitorio para una joven y que colocara un pequeño catre en un vestidor contiguo. Incluso la señorita Henriette pareció sorprendida por el anuncio de esta visita, pues, según Jane Taylor, la doncella en cuestión, hubo una fuerte discusión entre la anciana dama y su sobrina, que terminó con esta última exclamando: «En cualquier caso, tía, en esta casa no hay lugar para las dos», tras lo cual salió furiosa de la habitación dando un portazo. Pronto, la casa comprendió que la recién llegada no era otra que la señorita Joan Duplessis, la hermana menor de Henriette. Al parecer, el capitán Duplessis había fallecido recientemente en Bondishare y la joven escribió a su tía, Lady de Burghick, pidiéndole ayuda y protección, lo que la anciana dama consideró su deber otorgarle. Se decía que Joan era muy diferente a su hermana. Era menuda y rubia, de aspecto más inglés que extranjero, y tenía modales encantadores que pronto le hicieron querida por el personal. La devoción entre ella y la mestiza que la acompañaba desde la India, conocida vagamente como Runa, era además única. Sin embargo, desde la llegada de estas nuevas inquilinas a la casa, las tensiones, que a menudo terminaban en violentas discusiones, se convirtieron en algo habitual. Henriette parecía haber tomado una fuerte aversión por su hermana menor, y en especial por la enigmática Runa. Los sirvientes de Fordwich estaban seguros de que algo grave estaba por suceder. Durante la cena, el mayordomo y los lacayos escuchaban fragmentos de conversaciones inquietantes. Se hablaba de abogados, de pruebas, de certificados de matrimonio y nacimiento, aunque los temas se dejaban de lado en cuanto aparecía el servicio. Lady de Burghick parecía terriblemente preocupada y pasaba largas horas encerrada con su sobrina Henriette en un pequeño salón, de donde salían sonidos de llantos angustiados por parte de su señoría y palabras airadas y violentas por parte de Henriette. El abogado McKinley, eminente jurista londinense, acudió a Fordwich varias veces y mantuvo largas conversaciones con Lady de Burghick, tras los cuales la anciana aparecía con los ojos hinchados y enrojecidos. Entonces ocurrió la tragedia. Una mañana, Joan bajó corriendo las escaleras, pálida y temblando de pies a cabeza, sollozando y murmurando: «¡Runa! ¡Mi pobre Runa! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!». El capitán Jack de Burghick la encontró al pie de la escalera. Al verla, le preguntó qué ocurría, pero la joven fue incapaz de hablar. Solo señaló con la mano hacia el piso superior. Alarmado, el joven corrió escaleras arriba y abrió la puerta de la habitación de Runa. Allí, con horror, vio a la infortunada mujer tendida sobre el pequeño catre, con un pañuelo sobre la nariz y la boca. La escena era espantosa. Runa estaba, sin duda, muerta. Parte 2. Desde el primer momento, fíjate, el público mostró un interés inusualmente intenso en este misterioso suceso. Los periódicos vespertinos, el mismo día del asesinato, estaban llenos de llamativos titulares como «La tragedia en el castillo de Fordwich», «Misterioso asesinato de un testigo importante», «Graves acusaciones contra personas de alta sociedad» y otros por el estilo. Conforme pasaba el tiempo, el misterio se volvía cada vez más profundo, y supongo que Lady Molly debía de intuir que, tarde o temprano, el jefe tendría que recurrir a su ayuda y consejo, pues me envió a asistir al juicio forense y me dio órdenes estrictas de mantener los ojos y oídos bien abiertos a cualquier detalle relacionado con el crimen, por trivial que pareciera. Ella, por su parte, permaneció en la ciudad, a la espera de un llamado del jefe. El juicio se llevó a cabo en el comedor del castillo de Fordwich, y el noble salón estaba lleno hasta su máxima capacidad cuando el forense y el jurado finalmente tomaron asiento, tras haber examinado el cadáver de la pobre mujer asesinada en la planta superior.
La escena tenía el dramatismo suficiente para satisfacer a cualquier novelista, y un sobrecogedor silencio se apoderó de la multitud cuando, justo antes de que comenzaran los procedimientos, una puerta se abrió de golpe y entró, erguida y solemne, la baronesa de Burkick, escoltada por su sobrina, la señorita Henriette, y seguida de cerca por su primo, el capitán Jack de la Guardia. El rostro de la anciana era tan indiferente y altivo como de costumbre, al igual que el de su atlética sobrina. El capitán Jack, en cambio, parecía preocupado y sonrojado. Todos notaron que, en cuanto entró en la habitación, sus ojos buscaron a una pequeña y oscura figura que permanecía en silencio e inmóvil junto a la corpulenta figura del gran abogado, el señor Hubert McKinley. Se trataba de la señorita Joan Duplessis, vestida con un sencillo traje negro de tela burda, su joven rostro pálido y marcado por las lágrimas. El doctor Walker, el médico local, fue el primer testigo llamado. Su testimonio fue puramente médico. Declaró haber examinado el cuerpo y afirmó que encontró un pañuelo empapado de cloroformo presionando contra las fosas nasales de la mujer mientras probablemente dormía, tras lo cual fue asesinada. La muerte debió ser instantánea, pues la pobre no parecía haber luchado en absoluto. En respuesta a una pregunta del forense, el doctor dijo que no se requería gran fuerza o violencia para llevar a cabo el macabro acto, ya que la víctima estaba indudablemente inconsciente en el momento en que se cometió. Al mismo tiempo, aquello evidenciaba una frialdad y determinación inusuales. Se presentaron como pruebas el pañuelo y un cuchillo. El primero era de colores vivos y se declaró que pertenecía a la fallecida. El segundo era un cuchillo de caza antiguo y extranjero, parte de una panoplia de armas pequeñas y otros artefactos que decoraban un rincón del vestíbulo. Fue encontrado por el detective Elliot en un matorral de aulagas en el campo de golf continuo. No cabía duda de que había sido utilizado por el asesino para su siniestro propósito, ya que cuando se halló aún tenía rastros de sangre. El siguiente testigo llamado fue el capitán Jack. Tenía poco que decir, ya que solo había visto el cuerpo desde la puerta, tras lo cual la cerró inmediatamente y luego de pedirle a su prima que se calmara, llamó a su ayuda de cámara y lo envió en busca del médico. Se llamó a varios empleados del castillo de Forwich, quienes testificaron sobre la curiosa taciturnidad de la mujer india, que la mantenía completamente aislada de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, la doncella de la señorita Henriette, Jane Bartlett, tenía un par de hechos más interesantes que contar. Parecía haber sido más cercana a la fallecida que cualquier otra persona, y al menos en una ocasión había tenido una conversación bastante confidencial con ella. Principalmente hablaba de su señora, dijo Jane en respuesta a una pregunta del forense, a quien le tenía una devoción absoluta. Me dijo que la amaba tanto que con gusto moriría por ella. Por supuesto, me pareció una tontería, como algo exagerado de los extranjeros, pero Runa se enfadó mucho cuando me reí de ella. Entonces desabrochó su vestido por delante y me mostró unos papeles que tenía cosidos en el forro. «Todos estos papeles son la fortuna de mi pequeña señorita», me dijo. «Runa los protege con su vida. Alguien tendrá que matar a Runa antes de quitárselos». Esto ocurrió hace aproximadamente 6 semanas. Continuó Jane, mientras una extraña sensación de asombro parecía apoderarse de todos los presentes mientras hablaba. Últimamente se volvió mucho más reservada, y cuando volví a mencionar los papeles, me miró con furia y me ordenó que me callara. Cuando se le preguntó si había comentado el incidente de los papeles con alguien más, Jane respondió negativamente. «Solamente con la señorita Henriette», agregó tras un breve momento de vacilación. Durante todo este interrogatorio preliminar, Lady del Burkick, sentada entre su primo, el capitán Jack, y su sobrina Henriette, permaneció completamente en silencio, con una actitud erguida que expresaba altiva indiferencia. Henriette, en cambio, parecía visiblemente aburrida. En un par de ocasiones llegó a bostezar de manera audible, lo que provocó una gran indignación entre los espectadores. Tal falta de sensibilidad en medio de una tragedia tan misteriosa, y cuando su propia hermana estaba sumida en una tristeza tan profunda, dejó una impresión muy negativa en todos. Se sabía que la joven había tomado una lección de esgrima justo antes del interrogatorio, y en la habitación inmediatamente debajo de aquella donde yacía el cuerpo de Runa, y que, menos de una hora después del descubrimiento de la tragedia, estaba jugando al golf con total tranquilidad.
Entonces se llamó a la señorita Joan Duplessis. Cuando la joven avanzó, un sobrecogedor silencio cayó sobre la sala, como suele ocurrir cuando un público atento aguarda el momento crucial de una obra dramática. Pero ella se mostró serena y dueña de sí misma, con un aire de conmovedora tristeza, vestida de riguroso luto y con las evidentes marcas de dolor que la trágica muerte de una amiga fiel había dejado en su joven rostro. En respuesta al forense, declaró llamarse Joan Claritza Duplessis y afirmó brevemente que hasta el día de la muerte de su doncella había residido en el castillo de Fordwich, pero que desde entonces había abandonado esa residencia temporal y se había alojado en el The Burkitt Arms, una tranquila posada en las afueras del pueblo. Había una sensación evidente de asombro entre aquellos que no estaban al tanto de este hecho, y luego el forense dijo amablemente: «Usted nació, si no me equivoco, en Pondicherry, en la India, y es la hija menor del capitán y la señora Duplessis, quien era hermana de su señoría, ¿verdad?» «Nací en Pondicherry», respondió la joven con calma, «y soy la única hija legítima del difunto capitán y la señora Duplessis, hermana de su señoría». Un murmullo de conmoción recorrió la multitud ante estas palabras, rápidamente contenido por el forense. El énfasis que el testigo había puesto en la palabra legítima no podía ser malinterpretado, y todos sintieron que ahí debía de estar la clave del, hasta ahora impenetrable, misterio de la muerte de la mujer india. Todas las miradas se volvieron hacia la anciana Lady de Burkitt y su sobrina Henriette, pero ambas señoras continuaban conversando en voz baja y parecían haber dejado de interesarse por el desarrollo de la audiencia. «La fallecida era su doncella de confianza, ¿verdad?», preguntó el forense tras una breve pausa. «Sí». «¿Vino con usted recientemente a Inglaterra?». «Sí, tuvo que acompañarme para ayudarme a hacer valer mi derecho como única hija legítima de mi difunta madre y por lo tanto heredera del título de baronesa de Burkitt». Su voz tembló ligeramente al decir esto, pero ahora, mientras un silencio absoluto reinaba en la sala, pareció hacer un esfuerzo visible por controlarse y, respondiendo a las preguntas del forense, dio un relato claro y detallado del terrible hallazgo de su fiel sirvienta. Su testimonio había durado unos 15 minutos cuando, de repente, el forense le hizo la pregunta crucial: «¿Sabe algo acerca de los documentos que la fallecida llevaba consigo y a los que ya se ha hecho referencia?». «Sí», respondió tranquilamente. «Eran las pruebas relacionadas con mi reclamación. Mi padre, el capitán Duplessis, en su juventud y antes de conocer a mi madre, contrajo en secreto matrimonio con una mujer mestiza que era hermana de Runa. Al cansarse de ella, decidió repudiarla. Ella no tuvo hijos, pero la validez del matrimonio nunca estuvo en duda. Después de eso, él se casó con mi madre y su primera esposa falleció, posteriormente, principalmente de pena, pero su muerte ocurrió solo 2 meses después del nacimiento de mi hermana Henriette. Mi padre, creo, había sido llevado a creer que su primera esposa había muerto unos 2 años antes, y sin duda quedó muy conmocionado al darse cuenta del grave daño que le había hecho nuestra madre. Para intentar remediar la situación, él y mi madre celebraron un nuevo matrimonio, esta vez legal, y mi padre pagó grandes sumas de dinero a los familiares de Runa para mantener el asunto en secreto. Menos de un año después de este segundo y único legal matrimonio, nací yo y mi madre falleció». «Entonces, estos documentos de los que tanto se ha hablado, ¿en qué consistían?». «Eran los certificados de matrimonio de la primera esposa de mi padre y 2 declaraciones juradas sobre su muerte, 2 meses después del nacimiento de mi hermana Henriette, una de ellas hecha por el doctor Renaud, quien en ese momento era un médico muy reconocido en Pondicherry, y la otra por la propia Runa, quien sostuvo a su hermana moribunda en sus brazos. El doctor Renaud ha fallecido y ahora Runa ha sido asesinada, y con ella se han perdido todas las pruebas». Su voz se quebró en un sollozo desgarrador que, con un evidente esfuerzo, rápidamente reprimió. En aquella abarrotada sala se habría podido oír caer un alfiler, tal era la tensión provocada por la intensa emoción y expectativa. «Entonces, ¿esos documentos quedaron en posesión de su doncella? ¿Por qué razón?», preguntó el forense.
no me atreví a llevar los documentos conmigo, dijo la testigo mientras una extraña expresión de terror aparecía en su joven rostro al mirar hacia su tía y su hermana. Runa no quería separarse de ellos. Los llevaba cosidos en el forro de su vestido y por la noche los guardaba bajo su almohada. Después de su muerte, y cuando el Dr. Walker se hubo marchado, consideré mi deber tomar posesión de los documentos que representaban mi futuro y que en ese momento deseaba poner bajo la custodia del señor McKinley. Pero, aunque registré minuciosamente la cama y todas las prendas junto al cuerpo de mi pobre Runa, no encontré los documentos. Habían desaparecido. No intentaré describir la impresión causada por la declaración de esta testigo. Todas las miradas pasaron de su pálido rostro juvenil al de su hermana, que estaba sentada casi enfrente de ella, encogiéndose de hombros con aire altivo y contemplando a la patética figura ante ella con indiferencia y desdén. Ahora, dejando de lado por un momento la cuestión de los documentos, dijo el forense tras una pausa, ¿sabe usted algo sobre la vida privada de su difunta sirvienta? ¿Tenía algún enemigo o quizás un amante? No, respondió la joven. La vida de Runa giraba enteramente en torno a mí y a mi reclamación. Muchas veces le rogué que pusiera nuestros documentos bajo la custodia del señor McKinley, pero no confiaba en nadie. Ojalá me hubiera hecho caso, se lamentó la pobre joven involuntariamente. Y no habría perdido lo que significa mi futuro, ni habría sido asesinada tan vilmente la persona que más quería en el mundo. Era terrible ver a esta joven ofrecer, instintiva y seguramente sin intención, una acusación tan grave contra quienes le eran más cercanos. Nadie podía negar que el caso se había vuelto desesperadamente enmarañado y misterioso. ¿Pueden imaginarse la imagen mental que se formó en la mente de todos los presentes al escuchar la historia, contada con tanta emoción, de esta joven que había venido a Inglaterra para hacer valer lo que consideraba su derecho legítimo y que, en un solo golpe devastador, vio cómo su reclamación se volvía casi imposible de probar debido al atroz asesinato de su testigo principal? Que la reclamación estaba gravemente comprometida por la muerte de Runa y la desaparición de los documentos quedó muy claro a través de las declaraciones del señor McKinley, el abogado. Por supuesto, no podía decir mucho, y sus afirmaciones nunca podrían haberse tomado como prueba definitiva, porque ni Runa ni Joan habían confiado plenamente en él, ni le habían entregado realmente las pruebas de la reclamación. Ciertamente había visto el certificado de matrimonio de la esposa del capitán Duplessis y una copia de este, como indicó correctamente, podían obtenerse con facilidad. Parece que la mujer murió durante la gran epidemia de cólera de 1881, cuando, debido al elevado número de fallecimientos, al engaño y la ocultación practicados por los nativos de Pondicherry y a la pasividad del gobierno francés, los certificados de defunción se redactaban de manera muy descuidada y a menudo incorrecta. Runa había viajado a Inglaterra dispuesta a jurar que su hermana había muerto en sus brazos 2 meses después del nacimiento del hijo mayor del capitán Duplessis, y existía el testimonio jurado del doctor Renaud, ya fallecido. Estos documentos los había visto y leído el señor McKinley. Por otro lado, la única prueba que quedaba para respaldar la legitimidad de la reclamación de Joan Duplessis era el hecho de que su madre y su padre habían celebrado una segunda ceremonia de matrimonio algún tiempo después del nacimiento de su primera hija, Henriette. Este hecho no se negaba y, por supuesto, podía probarse con facilidad si era necesario, pero aún así no sería concluyente. Implicaba la existencia de una duda en la mente del capitán Duplessis, una duda que la segunda ceremonia de matrimonio pudo haber servido para disipar, pero en ningún caso establecía la ilegitimidad de su hija mayor. De hecho, cuanto más hablaba el señor McKinley, más convencidos estaban todos de que el robo de los documentos estaba directamente relacionado con el asesinato de la desafortunada Runa. Ella se había negado a entregar las pruebas que significaban la fortuna de su señora y pagó con su vida por su lealtad. Después de eso, se llamó a varios testigos más. Se interrogó minuciosamente a los sirvientes,
Se volvió a llamar al médico, pero a pesar de los largos y arduos esfuerzos, el forense y el jurado no lograron descubrir ni un solo hecho nuevo más allá de los ya mencionados. La mujer india había sido asesinada. Los documentos que siempre llevaba consigo habían desaparecido. Más allá de eso, nada. Un muro impenetrable de silencio y misterio. El mayordomo del castillo de Fort Witch ciertamente echó en falta el cuchillo con el que Runa había sido asesinada de su lugar habitual a la mañana siguiente del crimen, pero no antes, y el misterio se intensificó aún más por el hecho de que la única compra de cloroformo en la zona había sido rastreada hasta la propia víctima. Unas 2 o 3 semanas antes había ido a la farmacia local y mostrado una receta para la limpieza del cabello que requería algo de cloroformo. El farmacéutico le dio una cantidad muy pequeña en un frasquito diminuto, que posteriormente se encontró vacío en su tocador. Nadie en el castillo de Fort Witch pudo asegurar haber oído ningún ruido inusual durante aquella noche memorable. Ni siquiera Joan, que dormía en la habitación contigua a la de la desafortunada Runa, dijo haber oído nada fuera de lo común. Pero claro, la puerta de comunicación entre ambas habitaciones estaba cerrada, y el asesino había actuado con rapidez y en silencio. Así concluyó este extraordinario juicio forense, dejando tras de sí un aire de oscura sospecha y horror inexplicable. El jurado emitió un veredicto de asesinato premeditado por persona o personas desconocidas, y en el instante siguiente Lady Burkick se puso en pie y, apoyándose en el brazo de su sobrina, salió tranquilamente de la sala. Parte 3. 2 de nuestros mejores hombres de Scotland Yard, Pegram y Elliot, quedaron a cargo del caso. Se quedaron en Fort Witch, el pequeño pueblo cercano, al igual que la señorita Joan, quien había tomado residencia permanente en el The Burkick Arms, mientras que yo regresé a la ciudad inmediatamente después de la investigación. El capitán Jack se había reincorporado a su regimiento y aparentemente las damas del castillo habían retomado su tranquila y lujosa vida como antes. La anciana llevaba su propia vida algo aislada y casi regia. La señorita Henriette practicaba esgrima y boxeo, jugaba hockey y golf, y sobre el magnífico castillo y sus altivos habitantes planeaba, como un feo pájaro de presa, la amenazante presencia de una sospecha sin nombre. Las 2 damas podían ignorar la opinión pública, pero la opinión pública estaba en su contra. Nadie se atrevía a formular una acusación, pero todos recordaban que la señorita Henriette había estado jugando al golf en el campo donde se descubrió el cuchillo la misma mañana del asesinato, y que si la señorita Joan Duplessis no lograba hacer valer su derecho al título de baronesa de Burkick, la señora Henriette permanecería en posesión indiscutida. Así que ahora, cuando las damas pasaban en carruaje por la calle del pueblo, nadie se quitaba el sombrero para saludarlas, y cuando en la iglesia el párroco leía el 6º mandamiento, «No matarás», todas las miradas se posaban con temor reverente en la anciana baronesa y su sobrina. En el castillo de Fort Witch reinaba un espléndido aislamiento. Los periódicos se volvían cada vez más sarcásticos a expensas de las autoridades de Scotland Yard y el público cada vez más impaciente. Fue entonces cuando el jefe, desesperado, mandó llamar a Lady Molly, y el resultado de la entrevista fue que volvía a emprender el viaje a Fort Witch, pero esta vez en compañía de mi querida Lady, quien había recibido carta blanca de la jefatura para hacer lo que considerara adecuado en la investigación del misterioso crimen. Llegamos a Fort Witch a las 8 p.m., después de la acostumbrada larga espera en Newcastle. Nos alojamos en el The Burkick Arms, y durante una cena apresurada y muy mala, Lady Molly me permitió un breve vistazo a sus planes. «Puedo ver cada detalle de ese asesinato, Mary», dijo con seriedad, como si hubiera vivido en el castillo todo el tiempo. «Sé exactamente en qué se equivocan nuestros hombres y por qué no puedo avanzar. Pero, aunque el jefe me ha dado libertad absoluta, lo que voy a hacer es tan irregular que, si fracaso, probablemente reciba mi despido inmediato, y algo de la deshonra también te salpicaría a ti. Aún es tiempo, puedes echarte atrás y dejar que actúe sola». La miré directamente a los ojos. Sus oscuros ojos brillaban,
En ellos había el poder de la clarividencia, una intuición asombrosa sobre los hombres y las cosas. «Te seguiré, Lady Molly», dije con calma. «Entonces vete a la cama ahora», respondió con esa extraña transición de actitud que a mí me resultaba tan atractiva y a todos los demás tan incomprensible. A pesar de mis protestas, se negó a seguir hablando o a responder más preguntas, y no tuve más remedio que retirarme a mi habitación. A la mañana siguiente vi su elegante figura, impecablemente vestida con un traje sastre perfecto, de pie junto a mi cama a una hora muy temprana. «¿Pero qué hora es?», exclamé de pronto completamente despierta. «Demasiado temprano para que te levantes», respondió con tranquilidad. «Voy a la misa matutina en el convento católico cercano». «¿A misa en el convento católico?» «Sí, no repitas todas mis palabras, Mary. Es tonto y hace perder el tiempo. Me he presentado en el vecindario como la señora Silas A. Owen, una americana cuyo automóvil se ha averiado y está siendo reparado en Newcastle, mientras yo, su dueña, me entretengo visitando las bellezas del lugar. Como soy católica, voy primero a misa, y como he conocido a Lady Burkick una vez en Londres, luego iré a hacerle una visita de cortesía. Cuando regrese, desayunaremos juntas. Mientras tanto, podrías intentar hacer amistad con la señorita Joan Duplessis, que sigue alojada aquí, y pedirle que se nos una en el desayuno». Se fue antes de que pudiera hacer otro comentario, y no tuve más remedio que obedecer sus instrucciones al pie de la letra. Una hora después, vi a la señorita Joan Duplessis paseando por el jardín del hotel. No fue difícil entablar conversación con la joven, que pareció animarse a tener a alguien con quien hablar. Charlamos sobre el clima y otros temas, evitando cuidadosamente el asunto de la tragedia del castillo de Forwich hasta el regreso de Lady Molly, alrededor de las 10 de la mañana. Volvió tan elegante y dueña de sí misma como cuando había salido 3 horas antes. Solo yo, que la conocía tan bien, noté el brillo de triunfo en sus ojos y supe que no había fallado. Venía acompañada de Pegram, quien, sin embargo, se separó de ella de inmediato y entró directamente en el hotel, mientras que ella se reunió con nosotras en el jardín. Y tras unas pocas palabras amables, se presentó a la señorita Joan Duplessis y la invitó a unirse a nosotras en el comedor del piso superior. La sala estaba vacía y nos sentamos a la mesa. Yo temblaba de emoción, esperando lo que iba a ocurrir. A través de la ventana abierta vi a Elliot caminando rápidamente por la calle del pueblo. Poco después, la camarera se marchó, y como yo estaba demasiado excitada para comer o hablar, Lady Molly sostuvo una animada conversación con la señorita Joan, preguntándole sobre su vida en la India y sobre su padre, el capitán Duplessis. Joan admitió que siempre había sido la favorita de su padre. «Nunca le cayó bien Henriette, no sé por qué», explicó. Lady Molly le preguntó cuándo había conocido a Runa por primera vez. «Llegó a la casa cuando mi madre murió», respondió Joan, «y se encargó de cuidarme cuando era bebé». En Pondicherry nadie había considerado extraño que entrara a trabajar como sirvienta en la casa de un oficial donde su propia hermana había sido la esposa. Pondicherry es un asentamiento francés y allí las costumbres suelen ser muy peculiares. Me animé a preguntarle cuáles eran sus planes para el futuro. «Bueno», dijo con un tinte de tristeza, «no puedo hacer nada mientras mi tía siga viva. No puedo obligarla a dejarme vivir en Forwich ni a reconocerme como su heredera. Después de su muerte, si mi hermana asume el título y la fortuna de Burkick», añadió, mientras una extraña expresión de venganza, casi de odio y crueldad, ensombrecía la expresión infantil de su rostro, «entonces reviviré la historia de la tragedia de la muerte de Runa y espero que la opinión pública...» Se detuvo en seco y yo, que había estado mirando por la ventana, volví mis ojos hacia ella. Estaba pálida como la ceniza, con la mirada fija al frente. Sus manos dejaron caer el cuchillo y el tenedor que sostenía. Entonces vi que Pegram había entrado en la habitación, que se había acercado a la mesa y había depositado un paquete de papeles en manos de Lady Molly. Lo vi todo como un destello. Se oyó un fuerte grito de desesperación, como el de un animal acorralado, un chillido agudo seguido de una exclamación grave de Pegram. «¡No, no lo harás!
y antes de que alguien pudiera evitarlo, la esbelta figura de Joan se recortó por un breve instante en la ventana abierta. Al momento siguiente había desaparecido en la profundidad debajo de ella y escuchamos un golpe sordo que casi heló la sangre en mis venas. Pegram salió corriendo de la habitación, pero Lady Molly permaneció completamente inmóvil. «He logrado exonerar a la persona inocente», dijo con tranquilidad, «pero la culpable ha decidido aplicarse su propio castigo». «¿Entonces era ella?», murmuré horrorizada. «Sí, lo sospeché desde el principio», respondió Lady Molly con calma. «Fue la conversión de Runa al catolicismo y su consiguiente cambio de comportamiento lo que me dio la primera pista». «¿Pero por qué? ¿Por qué?», balbuceé. «Una razón sencilla, Mary», respondió, dando unos golpecitos al paquete de papeles con su delicada mano y, rompiendo el cordel que sujetaba las cartas, las desplegó sobre la mesa. «Todo fue un fraude de principio a fin. El certificado de matrimonio de la mujer era auténtico, por supuesto, pero desde el momento en que escuché que Runa no quería separarse de los otros documentos ni permitir que el señor McKinley los custodiara, desconfié de su autenticidad. Estoy segura de que la idea original era simplemente chantajear. Los documentos solo debían servir como medio para extorsionar dinero de la anciana, sin intención alguna de presentarlos ante un tribunal. El papel de Runa era clave en todo el caso, ya que estaba dispuesta a jurar sobre la fecha exacta de la muerte de la primera Madame Duplessis. La iniciativa, desde luego, pudo haber venido de Joan o del propio capitán Duplessis, movido por el odio hacia la familia que lo rechazaba a él y a su querida hija menor. Eso, claro, nunca lo sabremos. Al principio, Runa era una Parsi con una devoción inquebrantable por la joven a la que había criado desde bebé y que sin duda la había entrenado bien para el papel que debía desempeñar. Pero luego se convirtió al catolicismo, una conversión fervorosa, recuerda, con todo el temor al fuego eterno propio de un católico devoto. Esta mañana fui al convento. Escuché el sermón del sacerdote y comprendí la profunda influencia que su elocuencia debía haber ejercido sobre la pobre, ignorante y supersticiosa Runa. Seguía dispuesta a morir por su joven ama, pero ya no estaba dispuesta a jurar una mentira en su nombre. Después de la misa, fui al castillo de Forwich. Expliqué mi posición a la anciana Lady del Burkick, quien me llevó a la habitación donde Runa había dormido y fallecido. Allí encontré dos cosas, continuó Lady Molly mientras abría el elegante bolso de mano que aún colgaba de su brazo y colocaba ante mí una gran llave y un libro de oraciones. La llave la encontré en un cajón de un viejo armario en el vestidor donde dormía Runa, junto con todo tipo de objetos personales de la desafortunada mujer. Al dirigirme a la puerta que conectaba con la que había sido la habitación de Joan, descubrí que estaba cerrada con llave y que ésta encajaba perfectamente en la cerradura. Runa había asegurado esa puerta desde su lado, le tenía miedo a su ama. Ahora sabía que mi sospecha era acertada. El libro de oraciones es católico. Está marcado por el uso en la parte donde se denuncian los falsos juramentos y la mentira como pecados mortales que merecen el castigo del fuego eterno. Runa, aterrorizada por el temor a lo sobrenatural y como nueva conversa de la fe, temía cometer un pecado mortal. ¿Quién sabe qué ocurrió entre esas dos mujeres, ambas destinadas a un final tan violento y terrible? ¿Quién puede decir qué ruegos, lágrimas o persuasiones utilizó Joan Duplessis desde que comprendió que Runa no estaba dispuesta a jurar la mentira que le habría traído riqueza y prestigio, hasta el fatídico día en que finalmente se dio cuenta de que Runa ni siquiera se quedaría callada y tramó un medio terrible para silenciarla para siempre? Con esta certeza ante mí, me arriesgué con mi gran jugada. Estaba tan segura, ¿ves? Mantuve a Joan hablando aquí mientras envié a Pegram a su habitación con órdenes de forzar los candados de su bolso y su neceser. Ahí está, te dije que si me equivocaba probablemente me expulsarían de la fuerza por irregularidad, ya que, por supuesto, no tenía derecho a hacer eso.
Pero si Pegram encontraba los documentos allí, donde estaba segura de que estarían, podríamos llevar a la asesina ante la justicia. Conozco bien a mi propio sexo, ¿no es cierto, Mary? Sabía que Joan Duplessis no había destruido ni destruiría jamás esos papeles. Justo cuando Lady Molly hablaba, pudimos escuchar unos pesados pasos fuera en el pasillo. Corrí hacia la puerta y allí me encontré con Pegram. «Está completamente muerta, señorita», dijo él. «Fue una caída de 40 pies y un pavimento de piedra abajo». La culpable, de hecho, había impartido su propia justicia. Lady de Burkick envió un cheque de 5,000 libras a Lady Molly el mismo día en que todo el asunto fue dado a conocer al público. Creo que tú también dirás que estaba bien ganado. Con sus propias manos delicadas, mi querida dama había levantado el velo que cubría la tragedia del castillo de Forwich, y con el hallazgo de los papeles en el bolso de tocador de Joan Duplessis y el suicidio de la desafortunada muchacha, el asesinato de la mujer india dejó de ser un misterio. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.